Una chica descubrió un secreto desgarrador al conocer por qué el perro no se iba de la tumba. Bienvenido a un nuevo video. Cuando al despedirse de un ser querido, una mujer se encontró con un perro frente a una tumba, seguramente no imaginaba la historia que en poco tiempo viviría. El padre de Laura había fallecido dejando sola y triste a su madre. Tenía tan solo 67 años. Ambas estaban sumidas en una gran y profunda tristeza. Como no vivía en la misma ciudad que su madre, decidió mudarse junto a ella. Por eso, al regresar del velorio, armó las maletas y emprendió una nueva etapa de su vida. Por supuesto, siempre hay algo bueno que sacar de una situación tan trágica. En este caso, fue recuperar el vínculo madre e hija, contarse historias de sus vidas, conocerse más, hacerse compañía y volverse aún más cercanas. Laura todos los días le llevaba algún presente a su madre tan solo para robarle una sonrisa. A veces eran sus chocolates favoritos, otros flores de todos los colores. Una tarde salió a caminar y al regresar a casa decidió visitar la tumba de su padre. No lo había hecho desde el funeral. Al sentarse allí e imaginando que estaba sola, comenzó a llorar. Lo que no se imaginaba era que la estaban observando. De repente se escuchó un fuerte ruido como el aullido de un lobo. Laura se asustó y salió inmediatamente de allí. Por supuesto, pasó algo de tiempo antes de que se le pasara por la cabeza regresar a aquel lugar. Un mes después, sintió la necesidad de hablar con su padre y allí, en el cementerio, lo sentía más cerca. Pero recordando el susto de la última vez, decidió ir mucho antes de la puesta del sol. Quizá solo haya sido un perro abandonado, pensó, y de camino al lugar de descanso de su padre compró algunas flores para dejarle y que, si podía verla desde algún lugar lejano, supiera lo mucho que lo quería y lo extrañaba. Al sentarse junto a la lápida, nuevamente oyó aquel aullido, pero esta vez no la asustó. Le sonó más bien como un pedido de ayuda. Sentía dolor y angustia en aquel sonido y ella sabía bien cómo se sentía. Rápidamente se levantó y salió en búsqueda del animal. Todavía las lágrimas le recorrían su rostro al pensar en su padre. Corrió y corrió, pero cuando llegó, se sorprendió completamente. No era un animal moribundo, ni siquiera un perro callejero en mal estado. Era un perro, pero tenía la mirada más triste que había visto en su vida. Estaba acostado contra una lápida y fue entonces cuando lo entendió todo. Seguramente, la tumba era de quien fuera su dueño. Le recordó a la historia de una película que había visto hacía tiempo. Dicen que el vínculo de los perros con sus dueños es muy fuerte y que a veces, cuando los pierden, de repente, simplemente no saben cómo seguir viviendo. Laura se agachó y le tocó la cabeza, pero el animal apenas si pareció notarlo. Estaba en su propio mundo. Sin saber qué hacer, se paró y lentamente comenzó a caminar para dejarlo tranquilo, pero el perro volvió a lanzar ese aullido penetrante y tan cargado de tristeza. Laura comenzó a sentir lágrimas en sus ojos y fue cuando el animal la miró. Ella lo llamó y simplemente le dijo «Ven», extendiendo sus brazos, demostrándole que no tenía más que cariño para dar. El perro lentamente se levantó y con la cabeza gacha caminó hacia ella. Al acariciarlo, notó que tenía un collar color violeta con una medalla con su nombre, Haru, y al girarla vio también un número telefónico. Cuando sacó del bolsillo su móvil para llamar y dar aviso de que el perro estaba allí, oyó a lo lejos la voz de una mujer que lo llamaba incansablemente. «¡Haru! ¿Dónde estás? Ven, Haru». Poco a poco sentía su voz cada vez más cerca, hasta que la vio a lo lejos, y al llegar la saludó. «Hola, soy Kiara». Las mujeres hablaron durante varios minutos y Laura se enteró de que el pobre Haru había perdido a su dueño hacía muy poco tiempo, que era el abuelo de Kiara. Haru no quería irse del cementerio. Lo habían llevado al funeral, ya que ambos eran muy unidos para que pudiera despedirse. Pero se escapaba para regresar a la tumba casi todos los días. Entonces Kiara lo llevó a su hogar para quedarse con él y fue allí cuando desapareció. Hacía unos 4 días que no lo encontraban por ningún sitio y finalmente decidió regresar al cementerio. Tenía mucho miedo de que le pasara algo malo vagando solo por las calles. Aunque había ido varias veces al cementerio,
Era la primera vez en esos 4 días que lo veía allí. Laura no podía creer lo desgarradora que era su historia y cuánto lo comprendía. Sintió que los tres estaban pasando por un momento muy duro, por lo que al salir del lugar dio un abrazo a Kiara y le dijo que comprendía por todo el dolor que estaban pasando. Así fue como se enteró que la historia de Haru era aún más triste todavía. Kiara le contó que su abuelo lo había adoptado hacía unos 7 años, que su dueño anterior lo había abandonado a su suerte cuando era aún un pequeño cachorro, y que Hano, su abuelo, lo vio de casualidad al costado de la carretera. Era invierno y hacía mucho frío, quizá unos minutos más habrían bastado para que se congelara, pero Hano frenó, lo subió al auto y lo llevó a su hogar. Desde entonces estaban todo el día juntos. El vínculo que los unía era muy fuerte y Haru solo quería estar a su lado. Pero lamentablemente Hano no se hacía más joven con los años, y hacía cuestión de meses enfermó gravemente. Aunque Haru estaba a su lado como el amigo más fiel, Hano no logró superar la enfermedad y falleció. Esto había angustiado tanto al animal que no quería comer ni beber agua. Todos en la familia estaban conmocionados porque no querían también perder a Haru, pero no sabían qué hacer. Kiara también recordó que su abuelo desde siempre había rescatado animales heridos que tenían un corazón enorme, pero que jamás había visto un vínculo tan fuerte como el que lo unía a Haru. Ambas se dieron un último abrazo antes de despedirse y coincidieron en que debían volver a encontrarse. Laura quería volver a ver a Haru, ya que se había quedado sorprendida con la historia y Kiara estaba encantada con la idea. Así es que comenzó a ir la mayor cantidad de veces que pudo. Intentó mimarlo con juguetes, paseos y golosinas. La familia de Haru estaba feliz porque sentían que tanto Laura como el perro se hacían bien mutuamente. Y poco a poco, Haru fue recobrando la energía y la mirada dulce que había tenido siempre. Los meses pasaron y aunque a veces Haru parecía recordar a Hano, cuando llegaba Laura volvía a brillarle la mirada. Así es que una tarde, luego de hablar con su familia, Kiara le ofreció adoptar a Haru. Tal vez de 2 tristes pérdidas pudieran escribir un hermoso encuentro. Laura entendió que a veces el destino tiene su propia sabiduría y Haru y ella debían estar juntos. Kiara le comentó que además querían vender la casa y mudarse a una ciudad cercana, por lo que estar con ella le permitiría poder acompañarla al cementerio y no tener que alejarse de Hano. Unas semanas más tarde, Laura fue en búsqueda de su nuevo compañero y como si él lo supiera, saltó dentro del coche. Y aunque a Kiara le partía el corazón despedirse de lo único que aún la unía a su abuelo, meses antes pensaban que Haru jamás volvería a ser feliz y ahora sabía que ambos serían extremadamente felices juntos. Así es como de 2 historias tristes surgió un nuevo comienzo y sus corazones por fin comenzaron a sanar. ¿Recuerdas algún momento de tu vida donde tu mascota te haya ayudado a ser mejor? Cuéntanos en los comentarios, nos encantará conocer tu historia. Por supuesto, si has disfrutado de esta historia, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejarnos tu like. Estamos preparando nuevas e increíbles historias para ti. ¡Adiós!